Sí, sí, sí. ¿Cómo está, amigo? ¿Ya? Ya. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar la sesión de la Subcomisión de Presupuesto, siendo las 15:40 horas. Saludar a los que se han sumado también a través de la plataforma de Internet. Y bueno, hoy día tenemos, tenemos como punto específico revisar el documento trabajado del informe, en el fondo, que tenemos que presentar a la Convención, ¿ya? Con respecto de la letra A, de los objetivos que tiene esta comisión, ¿ya? Que es el levantamiento de informaciones, la identificación de necesidades de los convencionales, de la Convención y también de las comisiones. Así que yo le voy a compartir por WhatsApp porque es un documento de trabajo. Ya quiero que sepan que todavía es un documento de trabajo. Ha dado bastante trabajo, debo decirles, porque hemos tenido que estar resumiendo. Por ejemplo, el informe que analizamos la semana pasada, que presentamos la semana pasada como subcomisión, la primera parte estaba como bien abultada, tenía mucha fundamentación. Sin embargo, la parte de lo que es medular en el fondo le faltaba sustento, ¿ya? Y en eso hemos estado trabajando, es decir, reducir un poco la primera parte y darle sustento a lo que realmente es el objetivo del trabajo, ya para que ustedes lo vayan viendo. Y como digo, todavía es un documento de trabajo. Hemos también incorporado las observaciones que se nos han hecho, por ejemplo, las que hizo el convencional Arrau, con la convencional Cantuaria, el convencional Fontaine y el convencional Luis Mayol, ¿ya? Entonces, todas esas también las consideramos dentro del informe que se había presentado la semana pasada. Y bueno, ahí ustedes van a ir viendo el documento y se los mando de inmediato. Consulta, coordinadora, hubieron indicaciones que se enviaron, no sé si indicaciones, pero comentarios que se enviaron a nuestro documento. En la Comisión de Estructura Orgánica hicieron observaciones y enmiendas con el comparado. Nosotros no hicimos eso, ¿no? Nosotros tenemos, definimos mejor otra forma de trabajar. En el fondo la definimos en el sentido de que es un informe, no es una propuesta, por ejemplo, de normativa, que se le hacen indicaciones al artículo tanto, etcétera. Pero como este es un informe, presentamos una propuesta de informe el otro día, ¿no es cierto?, el miércoles pasado. Se la mandamos a todos para que le hicieran observaciones, aportes, qué sé yo, y luego esos aportes y observaciones fueron incorporados al documento, lo mejoramos, lo que te decía, reducimos la parte primera, luego pudimos darle más sustento a la parte segunda, que es lo medular, y en eso estamos. Ellos tienen a lo mejor otra forma de trabajar, en el sentido de hacerle indicaciones. Nosotros
lo vimos más como un informe y que pueda ser conversado, consensuado. De hecho, ayer por eso era la idea de que nos reuniéramos ayer como un día de trabajo, en el sentido de que pudiésemos conversar los temas. Pues, si esa es la idea, ¿no es cierto?, conversarlo. Y bueno, como no se dio esa instancia, pensando yo de que iban a llegar como al mediodía, la verdad es que no preví eso, pero de todas maneras nosotros avanzamos bastante. Avanzamos el fin de semana, avanzamos ayer. Hoy día también los chicos han estado trabajando, gente de mi equipo, gente del equipo de Camaño, han estado trabajando arduamente, ¿ya?, para poder presentarle como una nueva propuesta en el fondo y que lo volvamos a hacer, o sea, lo volvamos a revisar y entre todos llegar a un consenso. Si este es un informe, no es una propuesta de normativa, ¿ya? Así que eso. Micrófono para que pueda oír. Sí. En el que les mandé por WhatsApp, como aporte nuestro de Eduardo conmigo, ahí nosotros señalamos un capítulo dentro del informe de aquellas normas que pueden sí ir en el reglamento. Por ejemplo, el tema de la organización, la estructura organizacional de la convención, por ejemplo. Ese es uno de los temas que pueden ir también en el reglamento en cuanto a la estructura organizacional. También respecto, por ejemplo, a la definición de asignación, a la definición de las funciones del comité de asignaciones. Todas esas son normativas que nos van a regular y que debieran ser parte del reglamento a discutir, ¿cierto?, en el plenario la semana siguiente. Y por eso que dentro de esa propuesta que les hicimos está el tema de ese capítulo específico prácticamente al final del documento que les mandamos, que es el índice propuesto para la presentación sistematizada de ambas comisiones. Sí, lo vimos, la estructura que presentó Convencional Voto, también como fuimos en el fondo recogiendo todas las propuestas hasta armar una propia. Nos dimos toda una mañana revisando las observaciones que hizo el Convencional Arrau con su equipo, revisamos su propuesta Convencional Voto, revisamos también la propuesta que hizo César con su equipo, y así hasta que llegamos a una propuesta de trabajo. Sí. Ah, ya. Perfecto. A ver, ¿tengo internet? Sí, tengo internet. Ah, sí, estoy conectada. Mándamelo por WhatsApp, yo lo reenvío por correo. Ya, perfecto. Ya, ¿ok? Ningún problema. Acá lo envío. Porque además me pierdo con los documentos que se envían. Sí, está bien. No, es que como era un documento de trabajo para que hoy día lo analizáramos, ese era el objetivo, pero ningún problema. Yo lo mando al de... Ya. Lo envía el secretario y él lo va a enviar a los respectivos correos para que lo analicemos ahora.
¿Me avisan ya cuando todos lo tengan a mano para que lo vayamos revisando, por favor? Por acá no llega. Don Luis, Secretaría de acá. Por favor, Sí. ¿puede revisar? ¿Qué tengo que hacer? Revisar su correo L Mayol. A ese correo le he enviado el documento Word. Aparte de llamar a un hijo o un nieto para que me ayude, ¿qué más tengo que hacer? A ver. Ya, lo veo al tiro. No. Hice otra cosa, Manuel. Ya aparece. Ahora sí, muchas gracias. ¿Todos lo tienen abierto el documento? ¿Sí? Súper. Me interesa saber si iPhone es... Ok, cuando lo haga... Sí, antes de comenzar, saber... No, pero igual, no, sí, es importante saber con cuántos contamos. Sí. Sí. La persona que ingresó recién con un iPhone es el convencional Fontaine. Por favor, me avisa, nos avisa. Yo entré con un iPhone, soy muy mayor, pero va a ver el documento, ¿no? Ya, es la misma persona. Ya, perfecto. Ok. Gracias. Sí, se le envió. Está... convencional Mayol, usted está ingresado con un Huawei y con un iPhone, con dos Así es que con el iPhone estoy mirando el documento. Ya, perfecto, ya, súper, ya, ok, vale. Gracias.
Ok, perfecto. Entonces, todos están con su documento ahí abierto en sus pantallas. Bueno, como les decía hace un ratito, este es un documento de trabajo aún. La primera parte está, la página 2, está la introducción, que ahí le hicimos algunos ajustes, entre ellos colocar las comisiones que no se habían colocado la vez anterior, precisarlo más, ¿ya? Porque estaba todavía un poquito, le faltaba algunos detallitos, ¿ya? No sé si lo vamos leyendo, ¿les parece? Para que... ¿O no? ¿No? Sí. No, yo... No, espera un momento. Hay una... se me olvidaba explicarles algo muy importante. Hasta como la página 20 y tanto es el documento y después vienen los anexos. En anexo, en anexo, en anexo. Por lo tanto son como 20 y algo páginas, ¿ya? Pero no importa. Solo tal vez para orden, quizás sería bueno decir que se incorporó, por ejemplo, la indicación que se presentó sobre incorporar el índice, por ejemplo, con... Está más abajo, sí. Por eso Claro. o lo vamos revisando primero la estructura general y si hay algunas partes las leemos. ¿También convención al voto? Sí, mira, es que haciendo una lectura rápida tengo algunas diferencias también de forma, ¿ya? De la presentación. Entonces, propongo que nos demos 10 minutos, sin suspender obviamente la sesión, 10 minutos dentro de la sesión para que pudiéramos estudiar, leer el tema con un poquito más de calma, no tan rápido, antes que pudiéramos... Cada uno lo lee. Ujú. Bueno, para dar lectura al documento suspendemos la sesión por 10 minutos. Suspendemos la sesión, dije. Señalar que hay algunos que están con colores y hay algunos ítems que están incompletos, ¿ya? Y les voy a decir de inmediato cuáles son.
falta que incorporar. Recuerden que recién dije que faltan que están incompletos unos ítems. Uno de los ítems es ese, o ya sea resumido que se va a poner, o el mismo documento que está aquí, ¿ya? Eso, pero eso me gustaría... ¿Tienes el archivo? El análisis que hizo Camaño, que va en las necesidades de la convención, hizo todo un análisis, valga la redundancia, de lo que se ha ejecutado hasta la fecha, en términos numéricos, y también hace la bajada de lo que se requiere ahora en tiempo presente. Y bueno, y hay que también mencionar lo que se requiere para que vaya incorporado en el presupuesto 2022. O sea, en el fondo, todo esto que toda esta información que estamos levantando acá, en el ítem de necesidades, debiera tanto ser para este año como también para la formulación presupuestaria del año 2022. Convencional voto. Bueno, entrando ya en materia ya del análisis del informe que nos presentan, bueno, algunos conceptos que es necesario precisar y tener claro. Primero, que este es el informe de la subcomisión. Por lo tanto, como tiene que salir un informe de la comisión misma, todo lo que es el tema de introducción y la fundamentación legal debiera ser sistematizada con la otra subcomisión, de tal forma que el informe que nosotros debiéramos presentar mañana no debería, a mi juicio, ir porque es la fundamentación, ¿cierto?, el marco y la introducción común para ambas subcomisiones. Como primera cosa también de forma que me parece importante. Entonces, bajo esa perspectiva, quisiera ser bien pragmático en plantear lo siguiente. Es poner en el informe el objetivo que se señala en las normas básicas de funcionamiento que nos corresponden poder cumplir esos objetivos, e inmediatamente hablar de la metodología para poder cumplir ese objetivo, es decir, señalamos el objetivo, señalamos la metodología y presentamos resultados. Y así con los objetivos que nos corresponden en este caso a nosotros. Ahora, hablo de tres, entonces, señalar la metodología y presentar los resultados. En este camino, entonces, subdividir, como si ya lo hemos acordado y conversado varias veces, ¿cierto?, que estamos hablando de las necesidades de la convención, de los constituyentes y de las comisiones. Por lo tanto, en cada uno de estos subpuntos, poner metodología y resultados. En el siguiente, exactamente lo mismo. Ahora, me voy un poco más atrás. Antes de los subpuntos, cuando mencionamos el punto, yo no pondría análisis de la información, sino pondría dentro de la metodología las fuentes de información como un elemento más para hacer el informe. Y uno de esos es, como fuente de información, es el análisis del informe entregado por la SECPRES. Entonces quisiera que se precisara esa diferencia, ¿ya? Como fuente de información es una técnica de levantamiento de información, y esta información, ¿cierto?, se deriva del análisis del informe de SECPRES. Entonces, en ese sentido, pongo... ¿Sí?
interrumpo. Sí, es que hay un análisis de las Express, pero también hay un análisis numérico que hizo el convencional Camaño, que está, está bien finito. Pero dentro de ese mismo informe que nos mandó, que son los anexos, ¿cierto? No. El que estamos pidiendo y que se lo vamos a enviar. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de información de eso? Se expresa igual. Ya, ok. Entonces voy en la misma línea. Es decir, poner como fuente de información, ¿cierto?, el análisis que se hace el informe. Entonces yo pondría en el informe solamente el análisis y en anexo pondría el informe completo. ¿Ya? Y lo mismo respecto al otro análisis que ha hecho Francisco, ¿cierto? También poner, solamente señalar, en anexo poner el informe completo y poner entonces el análisis. Y con eso yo creo que es suficiente respecto a la letra A, ¿ya?, del artículo 8º. Con eso a mi juicio es suficiente. Entonces, reitero, sacar introducción, sacar normativa legal, que tiene que ser sistematizada con la otra subcomisión. Y estos 3 puntos específicos, solamente definir el objetivo, definir la metodología y expresar resultados. Y nada más, a mi juicio con eso sería suficiente respecto al tema del informe, porque tenemos que sistematizar con la otra subcomisión y dejar, como decía, establecido en los anexos lo que acabo de señalar. Yo de todas maneras quisiera mencionar que, bueno, le mandé a ustedes cómo debiera ser una estructura general del informe compilado de ambas comisiones, que lo puedo compartir, se lo puedo mandar al secretario, ¿cierto? Lo puede compartir, porque estoy hablando ya de la sistematización de la subcomisión y que hicimos una propuesta, que se las queremos compartir también. ¿La propuesta dice? No. El tema del índice. Un momentito, sí, convencional Mayol. El tema del índice global donde se mezclarían las dos subcomisiones. Exacto, eso es. Sí, lo tenemos y lo estuvimos también revisando, analizando. Convencional Mayol. Convencional Oyarzún. Sí, yo la verdad es que comparto lo que indica el convencional voto. Cosas que me preocupan, o sea, tal levantamiento de necesidades, creo que el informe del convencional Camaño, el informe que se realizó, que hay que corregir de parte del equipo en el que yo trabajo, son ambos levantamientos que se realizan por las Express, pero no tenemos tampoco cotizaciones adicionales, no hemos revisado otro tipo de presupuesto, no hemos hecho otros levantamientos dentro del mercado. Eso ha sido solo lo que en el fondo hemos podido recoger de las Express, que podría modificarse o no. Pero si nosotros estamos haciendo un levantamiento de necesidades, en el entendido de que tenemos un reglamento, además. Por ejemplo, aquí hay alguna observación que tengo yo con respecto a la participación intensa de la ciudadanía, y yo creo que eso es un tema que tendrá que valorizarse luego de que la Comisión de Participación Ciudadana levante sus requerimientos. Exacto. Entonces, me parece que esto da lugar, más allá de, por ejemplo, lo que se está revisando, que es, en el fondo, que es participación que puede ser llevar a los territorios, hacer plataformas web. Creo que puede ser un poco inconsistente lo que nosotros estamos levantando frente a lo que finalmente vamos a terminar generando en el reglamento. Entonces, a mí eso me preocupa porque en el momento en que se haga se haga un levantamiento de presupuesto de nuestro reglamento a través de la DIPRES y distintas organizaciones que saben que hay que, digamos, ponerle precio a todo lo que va a hacer la convención o que se propone hacer la convención a través de su reglamento, las asignaciones y todo lo demás. Creo que la idea es que nos equiparemos en digamos, en las solicitudes, o sea, en el levantamiento de necesidades. Y yo me da la impresión de que estamos
digamos, tocando varios temas, pero que ninguno, en definitiva, sabemos efectivamente si los necesitamos o no. Entonces, me preocupa. Entonces, creo que es un tanto inconsistente. Yo sé que es un informe, pero este informe que estamos realizando, que estamos levantando, por un lado, tiene lo que ha realizado la Convención del Camaño, lo que he realizado con mi equipo, con respecto a los valores de las Express. Por otro lado, tienen las normas que han generado voto y también algunas apreciaciones que hemos podido revisar, pero dudo que pueda tener, digamos, mucha coincidencia con lo que finalmente se haga. Y eso me preocupa. Y además, hay que revisar, obviamente, todas las glosas, que yo creo que me parece que se necesitan todavía incorporar dentro de este informe. Con respecto de las necesidades que están desarrolladas ahí, convencional Oyarzún, con respecto de las necesidades que están mencionadas en el informe convencional, le puedo comentar que todo esto está en el informe en el sentido de enumerar prácticamente las necesidades, no de las que nosotros pensamos que podrían ser, no necesariamente las que van a ser. Es una idea, es una opinión, es un aporte, por sobre todo a la formulación presupuestaria del año 2022, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en las necesidades de los convencionales, ya se podría decir que está cubierta partiendo por las dietas, partiendo por lo que se aprobó en las asignaciones, eso ya estaría cubierto, solamente se mencionan, ¿ya? Y algunas, por ejemplo, y algunas necesidades de cuidado que hoy día nos quedaron de entregar la información de la Fundación Matria, que es la que nos estaría señalando alguna información con respecto a cuidado, ¿ya? Y bueno, después vamos al tema de las necesidades de la convención, donde más o menos definimos, hicimos un levantamiento como de 7 necesidades. Las necesidades, por ejemplo, a ver, lo voy a ver aquí, un momento para no estar inventando. Por aquí. Sí. Necesidades de la convención, por ejemplo, el 4.1, traslado desde el lugar de residencia a la convención, ya que eso tiene que ver desde la convención, necesidad de la convención. Un momento, por favor. Levantamiento de necesidad de espacio, propuestas de solución, a eso va lo mismo, tecnología de la información y la comunicación, seguridad, funcionamiento de la infraestructura, participación intensa de la ciudadanía. Eso en el fondo es o participación ciudadana. Esto no lo puse con ese nombre yo, participación ciudadana, ¿no? Eso se modificó. Participación ciudadana. Ya, aquí se hace, por ejemplo, en la participación ciudadana convencional Oyarzún, solamente se describe, porque es muy importante la participación ciudadana, cuáles son las recomendaciones que hace el PNUD, que no necesariamente se pueden considerar todas porque también tiene todo un nivel de costos que Chile no lo tiene considerado. Es decir, ellos estiman que son más o menos 2.000 millones de pesos para hacer la participación ciudadana y nosotros tenemos 500. Entonces, pero sí se pueden rescatar algunos puntos que pueden ser relevantes, ¿ya? Como por ejemplo la metodología, el sistema de sistematización, la estructura misma, que puede ser a lo mejor más acotada, o en su defecto pedir recursos adicionales como para poder desarrollar la participación ciudadana efectiva, por sobre todo la que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿ya?
porque efectivamente y en la ejecución presupuestaria tendría que ir como un resumen al final de ello que señale que el presupuesto que se diseñó en el fondo fue mal, valga la redundancia, diseñado, es decir, no cumplió con las expectativas que realmente se requerían para la Convención Constitucional. No se hizo en base a, o sea, en pleno régimen, sino que se hizo en base a supuesto. Entonces, por esa misma razón nos encontramos con un presupuesto acotado, por ejemplo, en términos de participación ciudadana, ¿ya? Es eso lo que señalamos acá. Otra idea también, por ejemplo, la necesidad de llevar la convención a las regiones. Es decir, aquí es un punto que en algún momento se tiene que abordar, no está en el presupuesto 2021, sin embargo podría estar eventualmente en el presupuesto 2022 y para eso igual hay que hacer un análisis con respecto a esto. Entonces, lo que nosotros buscamos en el fondo que de este documento se haga un análisis al respecto, ¿ya? Y que marquen, no sé, pues tomen nuestro informe y digan, ya, esto no sirve, esto sí, porque es un levantamiento que desde la subcomisión de presupuesto estamos haciendo, no necesariamente que se vaya a aceptar todo, que nos vayan a aceptar todo. Se tendrá que ver, definir de acuerdo al presupuesto que hay, ajustar más bien dicho el presupuesto que hay. Y así sucesivamente, dice valores y características de la actividad a modo de referencia. Puede, por cierto, haber otra alternativa dependiendo de los recursos que deberían estar considerados para el presupuesto 2022, pero por sobre todo el tiempo, dado que 9 meses extensible a 12 meses es un tiempo muy breve para elaborar una constitución. Es decir, igual para sacar la convención a regiones, igual también se dificulta por el plazo breve que hay de elaborar la constitución. ¿Secretario? Muchas gracias. A ver, para intentar ayudar en el trabajo que debe desarrollar esta subcomisión, en función que lo que haga esta subcomisión va a ser leído por el Pleno mañana y lo que ahí se concluya va a ser leído por el Pleno de la Convención la próxima semana o el día en que corresponda. La cuestión central o primera cuestión que esta subcomisión tiene que contestar empieza en la página, bueno, empieza en el punto 4, que son las necesidades de la Convención, definición e información disponible. Ahí se desarrollan 9 puntos. El primero es el traslado del lugar de residencia de la Convención. De ahí viene gestión de los espacios. En tercer lugar, la tecnología de la información y la comunicación, que debiese ser leído a la luz de este documento. ¿Este documento es una propuesta o es un estado del arte? Estábamos trabajando en terminar la propuesta. Porque Entonces, ya. Ok. que tiene que ser adjuntada al documento que se acaba de enviar. Ok. La Es seguridad. lo ítem faltante. Okay. El capítulo seguridad que se menciona. Que lo que estaría faltando es el tema de la seguridad y está bastante avanzado. Inclusive gran parte de la información que aparece ahí es detallada en el informe de la SECPRES y además de análisis de la licitación y los contratos que se han realizado por parte de la Convención. El punto 5, funcionamiento de la infraestructura. ¿En qué se diferencia del punto gestión de los espacios? El punto 4.1.2 es gestión de los espacios y el punto 4.1.5 es funcionamiento de la infraestructura. ¿Cómo dialogan esos dos capítulos? El 4.1.2 es gestión de los espacios y el 4.1.5 es funcionamiento de la infraestructura. ¿Qué motiva la diferencia en el tratamiento de dos cuestiones que en principio parecerían similares? El 4.1, el primero que mencionó, 4.1.2. ¿Gestión de los espacios? Lo está haciendo el convencional Arrao, que si bien es cierto, el documento general... Micrófono, por favor. Perdón.
El documento que presentó de 24 páginas irían en el anexo, y aquí se hizo un resumen de lo planteado para poder reducir también el documento mismo, ¿ya? Todos los documentos que nos parecieron como muy largos en su explicación, que van con más nivel de detalle, los enviamos a anexos, ¿ya? Okay, pero aclarado esa forma de ordenar la información, el acápite funcionamiento en infraestructura. Ese ítem tiene más que ver con la necesidad de energía, arriendo de generadores, pago de servicios, agua de la red, dispensadores de agua potable, gas, aire acondicionado, necesidades de aseo, subcontratada, servicios generales por el subtítulo 22, jardinería. Tiene que ver con los gastos como menores, se podría decir, de la infraestructura. A lo mejor el título de la canción aquí debería ser distinto, funcionamiento de la infraestructura. Podría ser, por ejemplo, gastos menores o gastos... Más que gastos menores o mayores, la idea es que uno va por el lado de cómo se ocupan las salas Sí. de la oficina y el otro es como el edificio en general. Claro, Ok. claro. ¿O Exacto. recursos para la utilización de los espacios? ¿O recursos menores? Recursos para la utilización de los espacios, que es sabiendo que, por ejemplo, acá, por ejemplo, el agua, los gastos menores los paga el Congreso, y allá en el Palacio Pereira los paga Cultura. Entonces, en el fondo se mencionan, se está desarrollando, todos los puntos que están ahí, que están incompletos, se están desarrollando, tienen un grado de avance 80%, y hoy día en la tarde ya se cierran. Por una cuestión de tiempo trabajamos todo el fin de semana, de verdad. Por una cuestión de tiempo no lo alcanzamos a tener hoy día, pero entendemos que ya mañana tendríamos que tener algo un poquito más armado ya, y era muy importante conversarlo con todas y todos. Ya, es que después en el punto 418, aumento de necesidades respecto de recursos humanos, el capítulo A, que dice Informe Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional MINSEXPRES 4 de agosto de 2021, hace una suerte de relato cuyo objeto es dar cuenta del estado de situación, dar cuenta de... ¿Por qué hago estas preguntas? Porque lo que a la Secretaría le interesa es qué es lo que ustedes van a acordar informar, pero quien redacta finalmente es la Secretaría, es la firma de la Secretaría la que va al Pleno. Entonces, hay cuestiones que dicen en relación con cuál es el estado del arte, hay otra cuestión que es identificar un hecho, y una tercera que es hacer una propuesta. Uno puede hacer una propuesta a propósito de la lectura que hace de los hechos, cómo están funcionando, perfectamente. Pero es importante tener claridad en el sentido metodológico que plantea el convencional voto. Entonces, por ejemplo, en el capítulo B, acá, de este punto 4, se aborda lo planteado por la subcomisión de estructura. Entonces, ¿cómo dialoga lo que van a plantear ellos mañana con lo que... Sí, con lo por que se ejemplo, plantea en acá? la letra C de ese mismo punto, el 418, al final dice observación razonada y conclusión. De la lectura y análisis coordinado y sistémico de los antecedentes entregados en las letras A y B anteriores, parece claro que 55 personas de dotación hasta el momento incorporadas son insuficientes para satisfacer las necesidades de recursos humanos, espacios, equipamiento, mobiliario, logística y otras, que demandará la estructura organizacional definitiva que se perfila tendrá la Convención Constitucional. Lo anterior plantea un desafío y una responsabilidad a efecto de buscar fórmulas presupuestarias y administrativas para satisfacer la categoría de necesidades identificadas en este apartado de esta propuesta, y para que los órganos competentes de la Convención en esta oportunidad se aproximen a un codiseño con SEXPRES, DIPRES y el Congreso del Presupuesto 2022 para la Convención. En el fondo, arriba está como una pequeña explicación de lo que existe hoy día, y finalmente terminamos el punto con la letra C, observación razonada de la conclusión. A ver,
en este punto mi equipo vio la necesidad de personal, porque estamos viendo necesidades, ¿no es cierto?, de la convención, desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo se conversa, cómo conversa con lo que está haciendo la otra comisión? Bueno, eso hay que analizarlo. Yo creo que hay que verlo, cómo lo podemos empalmar, porque aquí estamos solamente desde las necesidades de personal, por ejemplo. Es que la idea es articularlo, me imagino, después. Entonces yo creo que no, a mí me parece que es correcto que esté este punto, en el sentido de que manifiesta las necesidades del personal y la sugerencia de que no está dando abasto, o sea, hay como un estado del arte, pero tiene que, cuando se articule con la otra subcomisión, probablemente se tenga que unir. Pienso también similar, porque por algo, o sea, en mi equipo digo, nuestro equipo que estuvo también Camaño, el convencional Camaño, trabajando el fin de semana, lo consideramos importante. Perdón, que se me olvida. Suspendemos la sesión unos minutos, 5 minutos. ¿Convencional mayor se encuentra aún en la sala Zoom? Por aquí estoy. ¿Por qué? ¿Me necesita para algo? Solamente suspendimos la sesión por unos 10 minutos. Sí, no hay problema. Ya, reanudamos la sesión. El convencional Oyarzún había pedido la palabra recién. Sí. Sí, yo quisiera hacer una moción de orden, porque me parece, primero que es una forma un poco democrática el no poner nuestras posturas dentro de esto, que se discuta como una indicación al documento y que luego lo votemos, y no en espacios que no necesariamente son los espacios formales, porque ayer, por ejemplo, hubo una reunión, no se convoca de manera formal. Yo exijo, de verdad, creo que es urgente que nos ordenemos y que eso signifique que si vamos a tener reuniones de trabajo o un documento, sean las reuniones de trabajo solicitadas por correo electrónico, así como corresponde, para poder presentar
los informes necesarios los cuales nos podemos llegar a comprometer. Lo segundo es que a mí me gustaría que trabajáramos en base a sugerencias, indicaciones a los documentos, cosa que podamos votar, hacer los comparados que se están haciendo en todo el resto de las comisiones. Y yo entiendo pero la manera de trabajar esta no la hemos votado, entonces yo quisiera que nos definiéramos. Entonces, mi primera moción es trabajar a través de correo electrónico. Nos quedan nada de semana, si es que hay que sesionar un poco más hasta total despacho esta semana, lo hacemos, pero llegamos con indicaciones a este documento, con propuestas. Yo revisé la propuesta de Miguel Ángel, revisé la propuesta de Martín, y creo que son propuestas que podrían ser perfectamente incorporadas al informe. Hay cosas que me parece que son innecesarias dentro del documento, revisar el anexo, que además tengo entendido que está con Francisco Camaño, ponerlos a votación, hacer lo que hace cualquiera, como los comparados, y sacar un informe definitivo. Pero me parece que tomar lo que alguien hace, al arbitrio de alguno, incorporarlo, luego no saber qué es lo que incorpora uno, incorpora el otro, me parece que es hasta poquito democrático. Así que sugiero de verdad que tratemos de trabajar en esa línea para que todos y todas sintamos que nuestro trabajo está dando fruto en el documento y el informe. Convencional, voy a responder acá. Convencional Oyarzún, la semana pasada, cuando dimos a conocer el informe, la propuesta de informe, la idea era que cada uno le hiciera alguna observación, aporte, pero también que diera ideas de cómo trabajar. Usted recién, Convencional Oyarzún, está haciendo una propuesta de trabajo para un trabajo que tenemos que entregarlo mañana. Entonces, si la semana pasada, o si dentro de esa semana, en la mitad de semana, nos hubiesen comentado, ¿sabes qué? Hagámoslo de esta forma, a lo mejor nosotros, obviamente, estaba abierto para que todas y todos pudiesen opinar. Nosotros al final, digo yo, el equipo de Camaño y de mi persona, tomamos el toro por las astas, porque en el fondo alguien tenía que continuar con el trabajo, porque no vi tampoco, y me van a disculpar, no vi en el fondo, ¿cómo le puedo decir? No quiero parecer tampoco una persona que esté siendo polémica, pero en el fondo no vi que hubiera a lo mejor algún interés, entre comillas, en señalar que el trabajo se tenía que hacer de esta forma, porque este es un trabajo de todos, y yo lo tengo súper claro. Es un trabajo que tiene que ser democrático. Desde el primer día lo abrimos, ya nos costó armar la propuesta, llegamos con la propuesta. Y la idea era de que partir de ahí, ¿cómo lo vamos a trabajar? Es la segunda sesión de la subcomisión formal que estamos teniendo, pero hemos tenido reuniones de trabajo. Ahora, yo entiendo que el día lunes es de trabajo, entonces yo pensé de verdad que es cierto que podíamos trabajar el día de ayer. Ahora, entiendo que para las próximas veces hay que hacer una citación por correo electrónico para que sea un día de trabajo, ¿ok? Porque la idea en el fondo era esa ayer, de que lo hubiésemos despedazado la propuesta, qué sé yo, modificarla, conversar, qué sé yo, para poder darle contenido y con opinión de todas y todos. Es en el fondo. Convencional Arrau. Convencional voto, disculpe. Sí, para que vayamos tomando decisiones respecto a la presentación y la premura del tiempo, yo propongo que mañana presentemos solamente el objetivo, la presentación, la metodología y resultados. Solo eso. Saquemos todo lo que es antecedentes, ¿cierto? Y lo que es la introducción, porque eso tiene que ser parte del informe final, ¿ya? Por lo tanto, si uno analiza lo que es la introducción y los antecedentes, son los mismos para la otra subcomisión. Por lo tanto, yo lo sacaría y haría solamente la presentación bien escueta, precisa, mañana. Entonces, para eso, yo pediría, si es que no hay acuerdo, que votáramos para poder eliminar para este informe de mañana, ¿cierto? Que es la presentación del preinforme, lo que acabo de decir, ¿cierto? Lo segundo, dejar como anexo los otros documentos, ¿ya? Llámese los informes de la SECPRE, etc.
y consideremos que, así como lo compartí la semana pasada, que cuando fui a hablar con José Cortés, justo venía llegando Martín Cox, ¿cierto? Y aprovechamos de compartir algunas ideas y efectivamente ellos plantean que todo lo que es el tema del presupuesto coinciden en que nosotros planteemos los conceptos, porque ellos lo van a itemizar, ellos los van a convertir en glosa y además, si es necesario incorporar una nueva glosa distinta, se hará de acuerdo al concepto financiero que nosotros le presentemos a ellos. Por lo tanto, ellos harían ese trabajo, ¿ya? Para obviamente posteriormente conversarlo con la dirección de presupuesto y todo el trámite, digamos, legal que amerita hasta que llegue al Congreso para que sea aprobado el presupuesto para el año 2022. Por lo tanto, en ese sentido, todos los análisis numéricos que estamos haciendo nosotros, entendámoslo como una fuente de información, como una parte de la metodología para el levantamiento de la propuesta que nosotros vamos a hacer mañana. Entonces, en ese sentido, propongo que hagamos entonces, discutamos ahora la forma, porque ya contenido tenemos bastante para introducirle, gracias al trabajo que valoro y agradezco además de parte de Francisco y de usted, Gloria, que han hecho hasta el momento. Yo me he incorporado en algo de reunión, también les he mandado documentos, no he tenido tampoco toda la participación que ustedes han tenido, sin lugar a dudas. Y por lo tanto creo que tenemos que ir resolviendo rápidamente en los próximos minutos ese tema. Gracias, convencional Voto. En todo caso, señalar dos cositas. Uno, que el trabajo que, como usted acaba de decir, tiene contenido, hay definiciones en el fondo que se nos ha pedido. Y eso en el... ¿Ah? Sí, por supuesto que sí. Ya, así que lo otro que quería decir es que propongo que mañana en la mañana nos reunamos con una jornada de trabajo. Voy a pedir el Salón Pereira para que hagamos este ejercicio también, porque idealmente que mañana podamos avanzar al máximo, reordenar, porque hay contenido, hay que ordenarlo. ¿Ah? Y lo podríamos avanzar. Convencional Arraú. Gracias, coordinadora. Dos cosas. Primero, hay gente que nos está observando en la casa y quiero precisar un término. Usted señalaba que usted creía que el lunes es día de trabajo. Yo quiero aclararle que sí es día de trabajo. Yo trabajé todo el día ayer, reuniones, informes, y yo me imagino que el resto de los constituyentes también, porque se puede dar la impresión de que ayer no trabajamos. Al menos en el caso mío, puedo dar fe que tuvimos mucha pega de bien temprano esta tarde. En segundo término, creo que no es la forma como usted está conduciendo el sacar este informe adelante. Llevamos aquí que cerca de horas y la verdad es que no hemos avanzado mayormente. Yo creo que lo que tenemos que hacer, ya que hay un informe bastante avanzado, es enviarlo formalmente al correo de nosotros. Las personas que tengan observación del mismo la hacen llegar formalmente punto por punto. Si quieren usan control de cambio, que es una herramienta estupenda que tiene Word, si es que tienen la licencia. Y si no, tendrán la descripción de lo que quieren cambiar. Y eso, citar una reunión formal para ver punto por punto cuáles son las que se incorporan, las que se rechazan, y así sacamos el documento final. Estas reuniones de trabajo, entre comillas, donde nos juntamos 7, 8 personas a comentar un mismo texto al mismo tiempo de manera bien desordenada, la verdad es que llevamos 3 o 4 y no han dado resultados. Yo no insistiría más por ese camino. Esa es mi sugerencia, señora coordinadora. Convencional Oyarzún. Yo soy también de la misma idea. Yo creo que si bien estoy de acuerdo un poco con la propuesta que plantea Miguel Ángel, creo que esa propuesta debe ser puesta y evidenciada, así como lo vemos todos los días cuando vamos al pleno, cuando tenemos indicaciones, tenemos que votarlas. Bueno, eso mismo, si usted, por ejemplo, indica que hay que sacar la introducción, que usted considera que hay que sacar la introducción, algo que yo todavía no he revisado bien y no tengo la oportunidad, porque estuve revisando ayer el documento, hice las observaciones, saqué mi parte. Ustedes también mandaron un documento, Arrau también mandó un documento, Martina también, y Francisco Camaño han enviado un documento. Entonces, todos finalmente aquí hemos colaborado con el informe. Entonces, eso me gustaría que también quedara claro. Pero el punto es el mecanismo de cómo definimos qué es lo que queda en el informe. Y yo estoy de acuerdo con el convencional Arrau para que no ocurra ahora que desordenadamente, improvisadamente, nos encontramos con que tenemos que votar que algo quede, no quede estipulado, porque si no tendríamos que hacerle pedir a Cristian, el secretario nuestro, que pudiese ponernos en la pantalla, ¿verdad?, cuáles son las partes que vamos a sacar, ¿cierto? Porque no todo
hay que sacarlo y eso yo creo que conlleva un trabajo. Entonces yo soy de la idea de hacer las indicaciones mañana, o sea, presentarlas mañana y juntarnos, reunirnos y definirlas mañana y las vamos votando sí o no, qué es lo que creemos. Sí, pero en la mañana, ¿no? En la mañana nosotros nos reunimos a trabajar el documento. Ya, tenemos hasta hoy día a las 8 de la noche para mandar nuestras indicaciones al documento, que ya está elaborado, que se presentó ahora. Ahora, me gustaría que llegara el documento con el anexo mío, con el anexo que presentó Francisco Camaño, con lo que presentó don Martín y con lo que presentó el convencional voto. Vamos revisando todos los documentos que tenemos a la mano, el mío de Francisco, vemos, cada uno define qué es lo que considera con respecto a cada documento, si debería ir o no en el informe, y luego ponemos en una tabla, y en eso tal vez pedirle a Cristian que elabore la tabla comparativa que se hace cuando hay que dirimir algo en la convención, que me parece bastante práctico, y lo vamos votando. Y llegamos con el documento final en la tarde. ¿Para qué? Para que no lleguemos atrasados y tampoco definamos aquí medio al lote qué es lo que va, qué es lo que no va, sino que nos demos un tiempo para leer todos los documentos para llegar mañana. Porque si no, no llegamos. Bueno, el único documento que faltaba incorporar en el primer documento que enviamos fue el de Camaño, convencional Camaño, porque el del convencional Arrau está, el de la convencional de Yorzún también está. No está la estructura que la podemos obviamente adicionar, la que envió el convencional voto. ¿Esa la podemos enviar? Ya, súper, genial. Entonces, ahora cada uno ya tiene toda la información. Está en el informe, está como anexo. Lo que pasa es que por eso era importante poder conversar para ver qué postura también tenían ustedes con respecto de esto. Si yo tengo súper claridad, convencional Oyarzún, que aquí hay un aporte del análisis que hizo usted, hay un aporte del análisis que hizo un numérico, el convencional Camaño, hay un aporte que hizo el convencional Arrau sobre los espacios, está, eso yo no me referí, que se trabajó el fin de semana en dar estructura, en dar definiciones, en darle contenido a algunos temas que son ajenos, distintos, a lo que acabo de mencionar, que son otras cosas, porque no es solamente eso, habían otros temas más. A eso me refiero con que se estuvo trabajando en esos otros puntos. Pero me parece súper bien la propuesta que señala convencional Oyarzún de hoy día darnos hasta las 8. En términos de hora, porque terminando acá, ¿Sí? Sí, está bien. Terminando acá, tengo reunión a las 6:30, tengo otra a las 8:30. Me voy a ocupar como a las 11 más o menos de un Zoom, así que yo desde las 11 no tengo problema en seguir trabajando. Sí, bueno, lo importante es que hoy día nos demos un plazo en horas. La cuestión es que mañana nos reunimos a las 10, más o menos, 10 Que tal vez tengamos la posibilidad de enviar sugerencias hasta las 10 y nos juntamos a las 11 y cerramos. Es que para poder enviar los documentos, sí, para tener los horarios, para dar las indicaciones que el secretario pueda hacer el comparado. Sí, pero es que no es tan difícil, sí, perdón. Secretario, por favor, ¿cuánto tiempo necesita para hacer un comparado? A ver, para que yo tenga claro qué es lo que ustedes quieren hacer. ¿Quieren sesionar mañana? Sí. ¿Y sesionar significa transmisión y Zoom? ¿O significa que nos juntamos con las personas que participen, con Zoom pero sin transmisión? Necesito tener claridad para pedir sala con qué características. Esa es la primera cuestión. Segundo, el horario. Sí, acordemos aquí ese punto. Votemos. A los 4 documentos que existen. No es lo mismo que ustedes digan que hasta las 12 de la noche de hoy, que hasta las 10 de la noche de hoy o hasta las 10 de la mañana de mañana. Sí, pues sí sé que no es lo mismo. Entonces, en realidad usted ahí... Yo necesito saber si tengo que pedir o no pedir una sala con transmisión. Para empezar. Ya, Yo había propuesto que fuera una reunión de trabajo en el sentido de poder ordenar los temas.
la propuesta misma en el fondo, los ítems, para que llegáramos, obviamente considerando las indicaciones que se van a hacer y para que a la tarde llegáramos con una idea clara, ¿ya? Del documento. Lo que pasa es que como vamos a votar un documento, lo estamos elaborando, lo estamos zanjando, en estricto rigor debería ser transmitido, pero yo creo que también depende de la voluntad de cada uno de nosotros y nosotras, para ver si tal vez se necesita una sala en donde quizás no se transmita, pero sí se nos grabe la sesión para que todo el mundo sepa cómo se llevó o se terminó elaborando ese documento. En el caso de que no pudiésemos sesionar, o sea, que nuestra sesión no se pudiese transmitir públicamente, lo que sí podríamos dejarla grabada para que podamos ese trabajo también definirlo. Y si es hasta hoy día a las 12 de la noche, van a dar las indicaciones. Yo creo que no sé si algunos o algunas alcanzan. Yo creo que no tendría problema de mandarla mañana, o sea, de hoy día, pero me imagino que en el caso de Miguel Ángel es un poco complejo, tal vez, no sé. Convencional voto. Convencional Lorena. Ya, tengo una consulta en base a mi poco conocimiento hasta el momento de todos los documentos, porque entiendo que la propuesta que nos acaba de enviar, que estábamos revisando recién, era el articulado de los documentos de todos, excepto el de Francisco. No, falta el de Arrau y falta el de voto. Está incorporado Está el en el de documento. Arrau. Convencional Oyarzún están en el documento al final como anexos. No, si yo que lo se vi. hizo. Sí, su documento y el documento del convencional Arrau Por eso. están. Lo que pasa es que para que no fuera, porque como el documento, por ejemplo, que me parece muy bueno, el que hizo el convencional Arrau, tiene bastantes planos. Exacto. Entonces, esos planos yo en un principio le decía que se pudiese poner el contenido de la información, pero los planos los enviáramos a anexos para no dejar tan pesado y no desvirtuar un poco la idea general que era el tema de los espacios. Lo que pasa pero, es que, pero bueno, era conversable. observando los documentos, a mí me parece muy bueno que estén esos, tanto el documento del señor Arrau como el de la convencional Oyarzún, que estén como anexos, me parece muy adecuado, y entiendo que en ambos hay un resumen en la parte central, en este articulado. ¿Ya? Así es. El documento de Francisco me parece que no está todavía y ese habría que incorporarlo, y entiendo que en el caso de Miguel Ángel Voto no es un documento, sino que es una modificación de la estructura del documento. Por lo tanto, yo creo que lo primero sería acordar en forma, o sea, ahora internamente nosotros, si es que vamos a volver atrás y este articulado de los documentos, que es el que nos acaban de presentar, se retrocede a los documentos originales y de ahí se ve cómo se articula, o mantenemos este documento y lo único que habría que decidir es si es que tiene correcciones el mismo documento en alguna zona y si es que vamos a implementar una estructura de ordenamiento distinta a la que está, que es la que propone el señor Voto. Sí. Exactamente, convencional Céspedes. Esa es la idea, revisar Ya, el documento. lo que pasa se es envía. que yo entiendo que hacer o sea, en lo que estoy haciendo el resumen de lo que tendría que hacer el secretario. O sea, el secretario lo que tendría que hacer es, por un lado, analizar la estructura de un documento, este articulado con el del señor Voto, y por otro lado tendría que hacer juntar todas las sugerencias de corrección al documento articulado actual para poder presentarlo a votación y ver si es que se ajusta, se desajusta o se cambia, lo que sea. Entiendo que eso sería lo que se está solicitando al secretario y que tendríamos que votar mañana. ¿Sí? Me preocupa, como estamos encima del tiempo, de votar mañana. Es decir, entiendo que hay que hacerlo, ok. Pero ¿en qué momento? Yo creo que deberíamos a lo mejor reunirnos un momento antes de la comisión misma del pleno de la comisión de presupuesto para que podamos definir esto, ¿ya? Lo que pasa es que yo entiendo que esa definición con votación hecha a partir de lo que el secretario emita, lo haríamos durante la mañana, previo al pleno de la comisión completa en la tarde. ¿Me permite una intervención, por favor? Yo no sé qué han conversado ustedes
con la coordinación de la otra subcomisión. Porque la idea es que mañana, en principio, lo que se había acordado era que hoy sesionaban las subcomisiones, mañana sesiona el Pleno y mañana se zanja el texto. Entonces yo desconozco en qué momento ustedes van a acceder a la información, ustedes van a acceder a la información que se está generando en la otra comisión, y de la misma manera en qué momento ellos van a acceder a la información que de aquí se genere. Entonces no es lo mismo, porque si la cuestión es que mañana al inicio de la sesión van a acceder, estarían en igualdad de condiciones. Pero si ellos esta noche mandan esa información y ustedes mañana, al terminar la reunión que tendrían mañana en la mañana, por lo tanto tendrían ellos acceso a la información recién al inicio de la sesión del Pleno, prefiero que eso sea una cuestión que esté clara antes de resolver cualquier cosa. Cristian, perdón, secretario, pero mire, lo cierto es que probablemente nosotros vamos a tener que demorarnos una mañana más a propósito de un error que a mí me parece que es metodológico de definición de un texto y que no tienen o sea, no tiene otra variante más. Probablemente nosotros vamos a llegar con el texto 1 hora o 2 o 3 horas antes del Pleno. Lo que nosotros podemos hacer es votar, revisar el documento de ellos, hacer un cese de la sesión durante 10 minutos, que revisen nuestro documento, o si no, que envíen sus correcciones a través de correo electrónico y luego, podríamos votar otro día el nuestro. Pero lo que nosotros no podemos hacer es llegar mañana con un documento que hoy no está zanjado, porque todos aquí tenemos observación al documento y este mecanismo de trabajo, a mi modo de ver, nos va a impedir desarrollar un documento para mañana, que es nuestro cometido. O sea, nosotros tenemos que llegar con el cometido mañana. No hay nada zanjado hasta lo que yo sé de cuándo tenemos que llegar con ese documento, si mañana en la mañana o mañana en la tarde. Por lo tanto, yo lo que sugiero es que llevemos a cabo lo propuesto, que es levantar indicaciones al documento, que Lorena lo dijo muy bien, ¿verdad? Que tenemos 3 documentos, ver si es posible hacer la metodología, un documento que está, o sea, tres partes en un documento y más la metodología, revisarla mañana y cuando lo tengamos zanjado, enviarlo a la hora que podamos enviarlo. Creo que lo peor es no enviarlo o enviar esto como está. Siempre se dijo que es un documento de trabajo convencional. Céspedes. Yo sugiero que la entrega de las como enmiendas o correcciones sea hasta hoy a las, 10 de la noche o por ahí, para que, no sé si el secretario alcanzará a procesar esa información cosa de que a las 10 de la mañana de mañana nos juntemos con un único documento con todas las correcciones indicadas ahí mismo de todas las personas, y ahí vamos viendo cada corrección en una pantalla con un único documento. Pero yo sugeriría al convencional voto que en base a este documento, que es el que está articulado, proponga los cambios y no que tengamos que ir haciendo una estructura paralela, sino que en base al mismo pudiese sugerir los cambios, por ejemplo, que el 2.2 se vaya a la sección 3 o lo que sea en relación a su propuesta de estructura. Y que por lo tanto mañana sugerir también que los coordinadores de la comisión propongan que mañana tengamos los documentos finales, por ejemplo, a la 1, cosa de que a las 3:30, cuando nos juntemos, ya todos hayamos visto ambos documentos. Entonces, porque creo que 10 minutos no permite la revisión de un documento de más de 5 páginas. Y en este caso necesitamos al menos un par de horas para poder hacer una revisión un poquito más acabada y que lleguemos todos a la comisión en nuestro poder desde al menos 2 horas atrás con ambos documentos previos. Gracias, convencional Céspedes. Convencional voto. En el mismo sentido y en la lógica que somos subcomisiones, cuando uno habla de subcomisión, sin lugar a dudas es porque hay un paraguas común, ¿cierto? Y este paraguas común es la estructura del informe. Por lo tanto, creo que es absolutamente relevante que tanto usted, Gloria, como César, el coordinador de la otra subcomisión, hoy día definan la estructura del informe.
entre ustedes dos, porque tienen que hablar, porque tenemos un paraguas común, definir la estructura del informe entre ustedes dos, porque puede que ellos estén pensando también en otra estructura. Disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Nosotros, a ver, cada comisión tiene que presentar su propuesta, por eso que se dijo para mañana, porque después de mañana, mañana es miércoles, el día jueves estaría haciéndose compendio, lo que falta en términos de introducción y de armonizar ambos textos. Lo tengo clarísimo, sí. Para presentarlo definitivamente a la mesa el día sábado. Sí, lo tengo clarísimo. Es que, ¿a qué voy con esto? Que en esa conversación, y pongo un ejemplo concreto, nos permite inmediatamente eliminar los antecedentes jurídicos e inmediatamente eliminar, por ejemplo, introducción. ¿Ya? Entonces, pero ustedes tienen que estar de acuerdo de decir, mira, esto lo vamos a sistematizar, vamos a hacer un compendio, digamos, de lo que están pensando, van a ser doble trabajo. Entonces, dejemos solamente para el tema de las observaciones, que le vamos a hacer al documento solamente lo específico de esta subcomisión, sin agregarle nada más. Y que eso específico, lo mismo que he dicho 2 veces anteriormente, que está vinculado al tema del objetivo, al tema de la metodología y al tema de los resultados. Y al tema de los anexos, y a eso le agrego el punto de gestión de espacio. Y solo eso, hacer un documento que es más resumido, más corto que el que ustedes nos presentan, y en base a eso, entonces hacerle las observaciones para poder mañana trabajar y dejarlo listo. Eso. Sí, fundamentalmente claro, es el capítulo 4. Bueno, entonces definimos. A ver, hoy día hasta las 10 de la noche se estarían recibiendo las indicaciones, ¿ya? Al documento. Esta parte debería ser tanto. Lo vamos. También ahí. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso no va a pasar hoy día a la noche. Y lo que va a pasar es que nosotros hagamos las indicaciones nuestras, posterior a aquello, cuando se presenten los 2 documentos, o sea, los 2 informes, se armonicen y tengamos un único documento. Pero por lo pronto hay que sacar el nuestro, que creo que es lo más relevante por ahora, para poder presentarlo mañana, porque si no, no vamos a llegar con el documento mañana. Y de aquí, por ejemplo, a buscar que tal vez los 2 coordinadores armonicen hoy en la noche es muy complejo. Entonces, sugiero, sí, se tiene que armonizar después. Por eso, es que esa es la estructura, esa estructura es armonizar. Entonces, ahora tenemos nuestra y luego ellos ya tienen el documento listo. Yo además acabo de revisar las observaciones que están bastante buenas. Hicieron esto del comparado de indicaciones, por lo tanto se demoraron mucho menos. Pero ya, nosotros ahora vamos a hacer eso, porque creo que va a ser más engorroso que hoy día a la noche se pongan de acuerdo en cómo armonizar. O sea, yo sugiero que terminamos nuestro documento, se presenta y el jueves tenemos la armonización completa del documento. Totalmente. Ya, entonces, sí, por favor, secretario. A propósito de la consulta metodológica del convencional voto, bueno, los secretarios de las diversas comisiones teníamos la misma duda. Si acaso va a existir, como no existe un protocolo, estamos todos creando. Se esbozó, y ahí juega cada comisión con libertad, puede o no acoger, pero en buena cuenta los informes van a tener una cierta estructura común. Lo primero, su origen. Por eso digo que el informe, en esa parte que usted dice que es la cuestión común, eso es propio de la Secretaría. El marco normativo, hacer esa referencia a la Constitución, la ley de presupuesto, la norma provisoria que crearon, eso es propio de la Secretaría. Lo medular, que es lo que deben discutir ustedes, es el objetivo específico sobre el cual ustedes trabajaron y las conclusiones que llegaron. Y si son unánimes, si son de mayoría o son de minoría, que se votaron. Esa parte la tengo que registrar yo, pero eso es trabajo de ustedes, porque esa es la decisión de ustedes. Decir que algo está en nuestra Constitución es un problema de la Secretaría. Entonces, la primera cuestión es el acuerdo del Pleno de la Convención.
La segunda cuestión es cuál es la labor desarrollada, la cantidad de sesiones, a quiénes se recibió, las grandes materias que se trataron, eso es secretaría. Antecedentes que se solicitaron, en buena cuenta todos los oficios que se despacharon a quiénes y si tuvieron o no respuesta. Ya sea porque se contestó mediante oficio o porque vino alguien a exponer la respuesta a la consulta que se le planteó. Eso también es propio de la secretaría. Invitado y testimonio recibido, idéntico. Ya, conclusiones y propuestas. Ahí es donde juegan el trabajo político de ustedes. Entonces, dicho lo anterior, conclusiones y propuestas. ¿Cuáles fueron unánimes? ¿Cuáles fueron de mayoría? ¿Qué fue lo que se rechazó y qué sé yo? Si es que hay algo que ustedes estimen, y por eso he sido quizás majadero con la consulta, si es que ustedes estiman que hay algo que deba plantearse al Pleno como una propuesta de artículo al reglamento de la Convención, en eso yo debo ser muy explícito. La Comisión estimó que tales y cuales cosas se redacten de esta manera en el reglamento. Y eso se verá después en la Comisión de Armonización que está en la Comisión de Reglamento y eso llegará al Pleno si se estima. Si ustedes estiman que nada tiene que ser artículo XX, cualquier número que este sea, bueno, yo voy a decir ninguna cosa acordada en esta comisión se planteó en términos de ser regla. Y puedo argumentar que eso se debe a que precisamente ya los dos primeros informes de esta comisión ya son el reglamento en materia de administración, comité externo y asignaciones. Pero yo tengo que decirlo. Entonces, lo general es problema de la Secretaría. La Constitución, lo político es donde juegan ustedes. Y eso yo solo doy fe, ahí yo no entro. No me corresponde, no, la gente no votó por mí. Entonces, dicho lo anterior, de este documento en particular, entiendo que no va a ser íntegro el documento que va a ser sometido a las observaciones de esta noche, hasta las 10. Sí. Pero para que estemos todos claros, ¿usted va a plantear un nuevo documento o de este documento vamos a trabajar sobre un determinado lugar hacia adelante? Se va a reformular el documento en el fondo porque siguiendo la estructura que menciona el convencional voto, por ejemplo, ya sacamos la introducción, eso ya es claro, el tema de los antecedentes que se pueden poner al pie de página también, como me señaló el secretario, de inmediato, lo estoy más o menos tratando de entender. Y luego vamos tomamos la información, porque aquí igual hay una información que hay que ordenarla, hay contenido, hay trabajo, hay horas, y hay que ordenarla, ¿ya? Entonces, en el fondo, de la estructura que menciona voto, por ejemplo, podemos darle ya el formato del documento. Convencional Césped. Quiero tener súper claro un punto. El documento que vamos a hacerle observaciones, ¿es el documento que nos acaba de enviar por correo o se le va a agregar la parte del convencional Francisco Caamaño previamente? Que creo que sería lo más adecuado para tener toda la información y hacerle observaciones al documento completo. Ya, estábamos analizando acá la interna, claro, vamos a compilar el documento, le vamos a sacar al tiro algunas partes, de acuerdo a lo que he conversado acá, vamos a agregar lo del convencional Caamaño y lo vamos a enviar como una nueva propuesta. ¿Les parece? Ya, yo personalmente al correo. Creo que no debiese eliminarse gran parte porque eso es justamente lo que queremos comentar mañana. Y personalmente yo estoy de acuerdo en que esté el anexo del señor Arrau y de la señora Oyarzún así como están, porque me parece que la precisión del trabajo es importante como parte del documento. Ahora, otra cosa sería que mañana votáramos que eso no estuviese, por ejemplo, o una sección. Entonces, más que quitarle cosas al documento actual, que es el que nosotros vamos a sugerir que se le modifiquen cosas, sería agregar lo que el convencional Caamaño no tiene incluido en su... o sea, que no está incluido en el documento. Ahora, lo que sí necesitaríamos saber es a qué hora recibiríamos el documento final para poder hacer las observaciones y cuánto tiempo vamos a tener para hacer las observaciones. A las 6:30 le enviaríamos el documento definitivo. Estábamos pensando nomás en sacarle la introducción y los antecedentes, pero si quieren el documento completo, nosotros lo enviamos y le agregamos solamente la parte que le falta al convencional Caamaño.
Coordinadora, lo que pasa es que la idea es que si alguien quiere sacar la introducción, ponga como observación que quiere sacar la introducción y luego eso se vota y veremos si sacamos o no sacamos la introducción. Porque Lorena plantea que ella no quiere sacar la introducción y no quiere sacar ciertas partes. Entonces, eso se va votando. Hay gente que, por ejemplo, convención al voto indica que es necesario sacarlo. Bueno, lo vamos revisando, pero la idea es para eso es que no haya un cercenamiento de acuerdo a lo que nosotros recibimos de esta mesa, sino más bien existan indicaciones que posterior a aquello se voten para lograr zanjar un documento que esté, digamos, definido por todos y todas y que corresponda a un mecanismo que me parece un poco más democrático. ¿Convención al voto? Sí, por efecto de la hora, también para no presionarlos a ustedes de aquí a una hora, qué sé yo creo que es pertinente el tema de mandar el documento como está. Entonces, por ejemplo, el documento de Francisco Camaño. Así es, Uno, por ejemplo, lo puede adjuntar. Entonces, uno puede decir, este capítulo de Francisco Camaño propongo que se incorpore en capítulo tanto, número tanto. Entonces, dejar todo listo y nosotros le hacemos las modificaciones de fondo y de forma para darle la estructura y solamente pediría en lo personal, ¿cierto?, poder tener plazo hasta las 24 horas aproximadamente para poder mandar el documento por un tema de otros compromisos asumidos con anterioridad. Perfecto. Sí, lo que sí es, debo recordarles que la ejecución presupuestaria, por ejemplo, hay temas que estaban incompletos porque se estaban trabajando, ¿ya? Hay insumos que no lo hemos podido todavía poner en el documento, pero hoy día queremos trabajar en la noche igual para poder enviarlo a la hora que sea. En el fondo, a los correos se lo vamos a enviar, ¿ya? Pero en todo caso, pero ese no coordinadora, sería... tal vez sugiero que lo mande como indicación, así como todos y todas nosotras vamos a enviarlo. Aquí voy a ser bastante más entrometido de lo que me corresponde, pero mi rol también es facilitar su trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recibir el documento tal cual usted lo va a enviar. Ese documento yo lo voy a transformar en comparado, porque a mí me resulta mucho más fácil recibir las observaciones que ustedes hagan, no como el globito en el Word, sino que directamente como que se reemplace. Yo lo voy a mandar en 2 columnas. Ustedes trabajan en la columna de la derecha que se va a llamar indicaciones. Yo después voy a compilar toda esa información y voy a transformar en un gran comparado donde van a estar las observaciones de cada uno de ustedes. Genial, súper. Sí. Yo pediría por tema metodológico se le puede agregar una fila al final, ¿cierto?, con observaciones generales, por si hay algo general que uno quisiera más allá del particular. ¿Convencional Céspedes? Sí, sugiero que eso sí esté toda la información, que no llegue mañana algún pedazo. Entonces, si el documento lo tiene que enviar a las 10 de la noche, prefiero que lo envíe a las 10 y no a las 8, pero que esté con todo. ¿Sí? Disculpe, convencional Céspedes, solamente estaría faltando adicionar el documento del convencional Camaño que hoy día no nos había llegado. Nada más, nosotros no le estaríamos... ¿Sí? ¿Por qué no lo mandamos? Sí. Bueno, pero lo que se tenga que se mande. Sí, sí. Hay otros puntos que dicen... A ver, una pregunta, por favor. Como queríamos adicionarles, a ver si alcanzamos, porque se está trabajando en el tema de seguridad, y para mandarlo un poquito más completito, ¿se lo podemos enviar a las 7? ¿Ya? Para no estarles haciendo después indicaciones, si nosotros podemos completarlo antes, genial. ¿Ya? Súper, se agradece. Ya, estamos
¿Todos claros? ¿Alguna consulta más o estamos ok? Para que nos vamos a hacer nuestra pega, nuestro trabajo. Ya. Ok, siendo las 17:34 se levanta la sesión. Muchas gracias.